Entró en la oficina y preguntó: ¿Dónde puedo comprar un papá? El mundo del millonario director ejecutivo se detuvo. Avísame si quieres una versión formateada para el guión de un cuento o una propaganda. Era una tranquila mañana de miércoles cuando Christian Blake entró por las puertas de cristal de su sede corporativa. Vestía elegantemente, como siempre, con un traje azul pálido que reflejaba la suave luz de la mañana lo justo para parecer poderoso, pero sin ser ostentoso. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado, sin un mechón fuera de lugar, y sus ojos azules con una mirada fija. Frío y legible examinó el vestíbulo como siempre lo hacían con la mayoría de las personas. Christian era el tipo de hombre que podía entrar en cualquier habitación y poseerla de inmediato. Era conocido en los círculos de negocios como preciso, impasible e inalcanzable. La gente lo respetaba, algunos le temían, pero nadie se acercaba. Le gustaba así. El control lo era todo. La previsibilidad era la supervivencia. Sin embargo, esa mañana fue el comienzo de algo que lo cambiaría todo. Estaba a medio camino del vestíbulo de mármol asintiendo con la cabeza a su asistente que estaba listo con su informe diario cuando vio algo que no tenía sentido cerca del mostrador de recepción. Sentada tranquilamente en el suelo había una niñita. Era pequeña, tal vez de 5 o 6 años, con cabello largo y rubio que se rizaba en las puntas y un vestido blanco que parecía haber sido perfecto alguna vez, pero que ahora estaba un poco arrugado. Llevaba una chaqueta vaquera un poco grande, como si la hubieran heredado. Apretaba una pequeña mochila en su regazo, del tipo con estrellas de dibujos animados y destellos, y sus zapatillas estaban gastadas. Pero no fue su ropa lo que le llamó la atención, fue su rostro. Sus ojos estaban muy abiertos y del mismo tono azul penetrante que los de él. No estaba llorando, no estaba haciendo ningún sonido, simplemente estaba sentada. Allí, como si esperara algo o a alguien. Nadie más en el edificio parecía notarlo. Sus ejecutivos pasaron apresurados. La recepcionista miró nerviosa a Christian, como si dudara si llamar a seguridad o fingir que todo estaba bien. Christian se detuvo. Algo en ese momento le oprimió el pecho de una manera que no tenía nada que ver con la lógica. Se acercó a la chica lentamente, se agachó e intentó sonreír, aunque le salió con torpeza. «Oye, ¿estás perdida?» La chica lo miró con calma y preguntó con absoluta seriedad. «¿Dónde puedo comprar un papá?» Un momento no procesó las palabras, parpadeó aturdido. No era el tipo de cosas que nadie esperaba escuchar y mucho menos de un niño. Las pocas personas que estaban al alcance del oído voltearon la cabeza. Algunos por confusión, otros por pura incomodidad. «Lo siento, ¿qué dijiste?», preguntó un poco más suave esta vez. Ella no se repitió exactamente, lo miró directamente y dijo: «Quiero comprar uno. Papá ahorré monedas. Necesito uno». Christian sintió que se le cerraba la garganta. Había manejado fusiones multimillonarias. Se había mantenido tranquilo durante adquisiciones de juntas directivas, batallas legales y conferencias de prensa hostiles. Pero ahora, frente a un niño que pedía comprar a un padre, no tenía idea de qué decir. Entonces algo dentro de él cambió. La miró de nuevo, no solo por la palabra que dijo, sino por la tranquila resolución en sus ojos. Esto no era una rabieta ni una maniobra. No estaba perdida. Había venido aquí por una razón. La gente alrededor del vestíbulo lo miraba fijamente, esperando a ver qué haría. El silencio se prolongó y luego se escuchó decir algo que nunca hubiera imaginado. «Puedo ser uno gratis». Ella ni siquiera sonrió. Simplemente extendió la mano, envolvió sus pequeños dedos alrededor de su dedo índice y dijo: «Está bien, pero si eres mi papá tienes que ayudar a mamá. Está enferma y no tenemos dinero». Fue entonces cuando su corazón se rompió por completo. Toda la sala quedó en silencio mientras él se ponía de pie, todavía sosteniendo su mano. Su asistente parecía asustada. Su teléfono vibró en su bolsillo, pero lo ignoró por primera vez en años. Christian Blake se alejó de la sala de juntas. El horario y la vida perfectamente estructurada que había construido. Dejó que un niño lo guiara paso a paso fuera de su edificio hacia la acera y hacia lo desconocido,
y nunca miró atrás. El viaje a través de la ciudad fue lento, no por el tráfico, sino porque cada segundo se sentía más pesado que el anterior. Christian Blake se sentó en el asiento trasero del coche. Su chofer miraba por el retrovisor con discreta curiosidad, pero sin decir nada. La niña estaba sentada junto a Christian. Su pequeña mano aún rodeaba su dedo, negándose a soltarlo. No hablaba mucho, sus ojos fijos en la ventana, observando cómo las calles cambiaban de elegantes torres de cristal a viejos edificios de ladrillo y escaparates descoloridos. Su nombre, según supo, era Lily. Cuando le preguntó amablemente a dónde iban, ella dijo «casa». Y le dieron una dirección que Christian no reconoció, pero su chofer sí. Estaba en uno de los barrios más bajos. Partes de ingresos de la ciudad, un área en la que Christian no había puesto un pie desde que era un adolescente, cuando la vida había sido mucho más simple y todo lo que ahora valoraba, el estatus, la distancia, la invulnerabilidad, aún no había importado cuando giraron hacia una calle lateral agrietada. Algo en el vecindario despertó un viejo recuerdo, un patio de escuela, una pequeña tienda de comestibles, y luego lo golpeó. No solo la familiaridad del lugar, sino la posibilidad de lo que podría encontrar al final de este camino. Miró a Lily con más cuidado, su cabello, sus ojos, su voz, todo se sentía extrañamente cerca, como un eco de una vida que había encerrado. Llegaron a un edificio de 2 pisos con pintura descascarada y una escalera oxidada. Lily saltó del auto y tiró de su mano con urgencia. «Por aquí», dijo. Ya subiendo las escaleras, Christian la siguió por un pasillo estrecho que olía ligeramente a madera húmeda y alfombra vieja. Se detuvo frente a una puerta en el segundo piso, la abrió con una llave de su pequeña mochila y la empujó. El apartamento estaba oscuro y silencioso. Había algunos juguetes esparcidos por el suelo y una manta doblada sobre el sofá desgastado. La cocina estaba limpia, pero las paredes estaban vacías. Estaban llenas de fotos antiguas y dibujos claramente hechos por la mano de un niño, y allí, tumbada en un futón cerca de la ventana del fondo, había una mujer. El corazón de Christian casi se detuvo. Levantó la vista cuando la puerta crujió, y por un momento no habló. Su rostro había cambiado, más delgado, más pálido, pero sus ojos eran del mismo color marrón avellana, abiertos por la sorpresa y algo más profundo. Intentó incorporarse, pero su cuerpo estaba claramente débil. Su voz era cuando dijo «Christian». Él no pudo responder durante un largo momento. Solo la miró atónito y sin aliento. Se acercó con cautela, como si la verdad podría disolverse si se movía demasiado rápido. «Sofía», dijo. Su voz era apenas un susurro. Ella asintió lentamente y una lágrima se deslizó por su mejilla. «¿De verdad estás aquí?». Se hundió en la silla junto a su cama. Todavía intentaba darle sentido a lo que veía. La chica, Lily, estaba cerca, observándolos a ambos. Confundida por el silencio, Sofía extendió una mano temblorosa y se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. «No pensé que te volvería a ver», dijo en voz baja. «¿Cómo es posible?», preguntó. «¿Por qué no me lo dijiste?». «No sabía cómo», dijo con la voz quebrada. «Te fuiste a Londres, cambiaste de número, te fuiste. Nunca recibí una llamada, ni una carta, nada, tenía miedo. Y luego fue demasiado tarde, y cuando me di cuenta de que estaba embarazada». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «No quería arruinarte la vida». Christian volvió a mirar a Lily. Estaba sentada en el suelo, sacando tranquilamente un juguete de su bolso. «Es mía, ¿verdad?». Sofía asintió. Las palabras lo golpearon como un maremoto. Tenía una hija que había entrado en su oficina y le había pedido que comprara un padre, una hija que había sido criada sin él por una mujer a la que había, una vez amado y de alguna manera perdido. Se puso de pie abrumado, paseando por la pequeña habitación. «¿Cuánto tiempo has estado enfermo?». «Un poco más de un año», dijo, que empezó con una ligera fatiga, mareos. Luego encontraron el tumor y no pediste ayuda. «No pensé que te importaría, Christian». Se detuvo esas palabras. Apuñaló más profundo que cualquier cosa. «Nunca dejé de preocuparme», dijo. «Nunca dejé de pensar en ti».
Sofía cerró los ojos tratando de no llorar. No podía encontrarte, y aunque lo hiciera estabas tan lejos de esta vida, no pensé que siquiera me recordarías. Christian regresó a la silla y se sentó pesadamente. La miró, realmente la miré y no solo vi a una mujer sufriendo, sino a alguien que había luchado durante años para sobrevivir, alguien que había llevado a su hijo sola, alguien que había sido abandonada por algo más que él. «Estoy aquí», ahora dijo, y no me voy. Sofía miró hacia otro lado. Ella no sabe todo, solo que su padre no estaba cerca. Ella sabe más de lo que crees, dijo ella. Vino a buscarme. Se sentaron en silencio durante un largo rato roto, solo por el suave zumbido de Lily en la esquina. Christian se acercó y tomó. Suavemente la mano de Sofía estaba fría y frágil, pero ella no te apartaste. Necesitas cuidados. Cuidados de verdad, no esto, dijo mirando alrededor del apartamento. Vienen conmigo los dos, no puedo recoger e irme, tengo facturas, tratamientos, yo me encargaré de todo. Sofía lo miró ojos entrecerrados. ¿Por qué? Porque debería haber estado allí, dijo, y porque no voy a dejar que mi hija pierda a su madre. No después de todo, ella no respondió. Pero esta vez, cuando él se puso de pie y la levantó suavemente de la cama, ella no se resistió. Y mientras la sacaba del apartamento, Lily saltó detrás de ellos sin comprender todo el peso de lo que acababa de comenzar. Pero sabiendo en su manera inocente de que algo había cambiado, algo grande, algo bueno, Christian no llevó a Sofía y Lily de regreso a su condominio de vidrio y acero con vista al horizonte. Sabía que no estaba bien. Ese lugar, aunque impresionante, estaba frío, curado y demasiado estéril para una mujer que luchaba contra una enfermedad y un niño que todavía llevaba un conejito de peluche al que le faltaba una oreja. En cambio, los llevó a su propiedad privada en las afueras de la ciudad. Un lugar más tranquilo, rodeado de árboles y suaves colinas con amplias ventanas que dejaban entrar la luz del sol y una chimenea que había ardido tal vez 2 veces en los últimos 10 años. Había estado vacío durante mucho tiempo, destinado a fines de semana que nunca llegaron, pero ahora se sentía como el único hogar que tenía sentido cuando entraron por la puerta lateral. Christian vio los ojos de Lily agrandarse. Ella no corrió ni gritó, como algunos niños lo harían. Ella simplemente lo tomó todo la gran escalera de madera, el suave zumbido de las rejillas de ventilación. El olor a pulimento de limón y cedro sostuvo la mano de su madre hasta que llegaron a la suite de invitados donde la cama había sido hecha con sábanas suaves que Christian le había pedido a su ama de llaves que sacara esa misma mañana. Sofía, todavía débil y pálida, se sentó lentamente en el borde de la cama. Su rostro mostraba gratitud, pero también vacilación, como si ya no supiera cómo recibir este tipo de ayuda. Christian se arrodilló frente a ella, apoyando una mano suavemente sobre su rodilla. «Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites. Los médicos vendrán. Todo está cuidado. Ya no tienes que luchar sola». Ella lo miró claramente agotada, pero había una chispa detrás de sus ojos. «No estoy acostumbrada a que la gente haga cosas por mí». «Lo sé», dijo, «pero déjame hacer esto». Ella asintió lentamente y sus hombros se relajaron, solo lo suficiente para demostrar que le creía, al menos por ahora esa noche. Christian estaba sentado en su estudio mirando el monitor de seguridad en silencio mientras Lily se acurrucaba junto a su madre en la cama de invitados. No había hablado con nadie en todo el día sobre lo sucedido. Ninguna reunión, ninguna llamada, ni siquiera correos electrónicos. Su asistente le había enviado más de una docena de mensajes de texto, pero dejó que los mensajes se acumularan por primera vez en años. El trabajo no importaba. No dejaba de pensar en la voz de Lily preguntando, ¿dónde puedo comprar un papá? Había construido un mundo tan alejado de los niños, las emociones y la imprevisibilidad que ahora, enfrentado a los 3, no se reconocía a sí mismo. Pero él. Me gustó en quién se estaba convirtiendo más tarde esa noche después de que Lily se había quedado dormida. Sofía se sentó con Christian junto a la chimenea. Llevaba una manta sobre sus hombros y bebió té caliente. Su voz era suave, casi tenía miedo de lo que pudiera venir.
Después no sabía si debía decirle quién eras. Pensé que tal vez había perdido mi oportunidad. No lo hiciste, dijo Christian. Ella me encontró antes de que cualquiera de nosotros tuviera una oportunidad. Sofía sonrió levemente. Es como tú, en ese sentido. Es callada cuando necesita, ser atrevida cuando importa. La miró. Me perdí tanto que ambos lo hicimos. Susurró. Pero ahora estás aquí. No hablaron de lo que se había interpuesto entre ellos. El momento, los mensajes perdidos, los errores. Ya habría tiempo para eso por ahora. Se sentaron en silencio, como si temieran que las palabras arruinaran la frágil paz que se estaba formando entre ellos. A la mañana siguiente, Christian preparó el desayuno. Quemó los huevos, derramó jugo de naranja y activó la alarma de humo una vez. A Lily le pareció divertidísimo. Sofía se sentó a la mesa y se rió hasta toser, y por un breve instante. La habitación parecía como si una familia siempre hubiera vivido allí. Los médicos llegaron esa tarde, examinaron a Sofía con cuidado y respeto, y Christian se aseguró de que ella nunca tuviera que firmar un solo formulario. Quería que se concentrara en mejorar, sin preocuparse por los costos o la cobertura. El diagnóstico no había cambiado, todavía necesitaba atención a largo plazo, pero el tratamiento ahora era de primer nivel y, lo que es más importante, ya no tenía que enfrentarlo sola. Christian se encontró reorganizando todo. Su horario cambió, canceló viajes, delegó más. Grace, su asistente de toda la vida, lo llamó y le preguntó rotundamente, ¿se acaba el mundo? No. Él respondió mirando fijamente el patio trasero donde Lily estaba inventando un juego con palos y piñas. Apenas está empezando. Grace hizo una pausa y luego dijo en voz baja, «Suenas diferente. Me siento diferente». Él admitió que por las noches todos se sentaban juntos. Christian leía historias en voz alta. A veces tropezaba con voces tontas que hacían reír a Lily hasta que no podía respirar. Sofía comenzó a recuperar fuerzas lentamente. Caminó distancias cortas por la casa. Se sentó afuera con una manta y comenzó a escribir un diario. Christian la sorprendió escribiendo algo y ella levantó la vista y sonrió. «Ya no sobrevivo», dijo. «Recuerdo quién soy». Christian no respondió de inmediato. Solo la miró, asombrado y en silencio. La mujer que había perdido, el hijo que nunca conoció y el hogar que nunca supo que necesitaba, todo bajo un mismo techo. Se sentía frágil, sí, pero también increíblemente real. Y para un hombre que había construido su vida sobre la lógica, el control y la distancia, esa verdad fue lo más sólido que conoció en las semanas posteriores. La casa lentamente comenzó a sentirse como algo más que un refugio temporal. Se convirtió en algo más cálido, algo arraigado. El tipo de lugar donde los zapatos se dejaban junto a la puerta y las risas venían de la cocina. No solo el eco de la riqueza, sino el sonido de las personas acomodándose en las vidas de los demás. Christian nunca había vivido así antes. Sus casas siempre habían sido impecables, tranquilas, cuidadas hasta el último jarrón importado o estantería intacta. Pero ahora había materiales de arte en la mesa del comedor, pequeños calcetines en la lavandería y programas infantiles en escena. El lirio de fondo era una fuerza de la naturaleza de esa manera gentil y de voz suave, pero siempre dejando su presencia en los rincones más pequeños e inesperados. No necesitaba permiso para pertenecer, simplemente pertenecía. Sofía, aunque todavía se estaba recuperando, estaba mejorando más rápido de lo que los médicos habían anticipado. Los tratamientos estaban funcionando y, lo que es más importante, sus niveles de estrés habían disminuido drásticamente. Christian se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, desde medicamentos y fisioterapia privada hasta tiempo para ella misma. Preparó un espacio de lectura tranquilo al sol, habitación solo para ella con los mismos viejos libros de poesía que solía amar en la universidad, e incluso rastreó una primera edición rara de su autor favorito. El día que la encontró en el sillón envuelta en lino con una cinta lloró. No por el regalo en sí, sino porque alguien había recordado para Christian todo era nuevo. Estaba acostumbrado a resultados, a horarios y soluciones, pero ahora estaba aprendiendo a estar presente.
Descubrió que le tomaba más tiempo enseñarle a Lily cómo atarse los cordones de los zapatos que firmar un contrato multimillonario. Aprendió que los cuentos para dormir requerían paciencia y que estaba bien hacer tonterías. Arruinar las voces y reírse de sí mismo lo humilló de una manera que nada más lo había hecho. Y, sin embargo, no lo debilitó. Le dio algo más fuerte que el control, un propósito de vez en cuando. Cuando Sofía se sentía lo suficientemente bien. Se sentaban juntos en el porche trasero después de que Lily se fuera a la cama. Hablaban en voz baja, no sobre negocios u obligaciones, sino sobre el pasado, los años perdidos, las formas en que sus vidas se habían separado y por algún giro del destino se habían realineado. Christian tenía preguntas. Por supuesto que él quería saber todo, lo que había pasado, lo que había sentido, por qué nunca se lo había contado. Y Sofía respondió con sinceridad, incluso cuando le dolía. Le contó las noches que pasó trabajando en 2 empleos, sobre casi desmayarse en un autobús después de saltarse comidas para que Lily pudiera comer. Admitió que hubo momentos en que quiso llamarlo para pedir ayuda a gritos, pero siempre se convencía a sí misma de que él ya había seguido adelante. «Vi entrevistas tuyas en la televisión», dijo una noche en voz baja. «Parecías un extraño, agudo, poderoso, intocable. No sabía cómo encajar en ese mundo». «Ya no tenías que hacerlo», respondió Christian mirándola no con arrepentimiento, sino con algo más profundo. «Ese mundo nunca fue real sin ti». Ella no respondió de inmediato, pero le tomó la mano y la apretó con fuerza, no como un gesto de romance, sino de comprensión y perdón. Mientras tanto, Lily se sentía más cómoda. Empezó a llamar a Christian papá sin que nadie se lo pidiera. Un día, mientras le entregaba un dibujo que había hecho, casi dejó caer su café al oírlo. No la corrigió, no lo cuestionó, simplemente dobló el papel con cuidado. Sonrió tan suavemente que incluso a él lo sorprendió. Era un boceto de los 3 tomados de la mano bajo un sol gigante sobre sus cabezas en letras azules torcidas. Ella había escrito una palabra, familia esa noche. Christian la arropó y se sentó en el borde de su cama más tiempo de lo habitual. Ella le preguntó si iba a estar allí en la mañana. Él respondió sin dudar siempre, y lo decía no solo como una promesa, sino como una elección por primera vez en su vida. Christian Blake no estaba persiguiendo el siguiente objetivo, el siguiente trato o el siguiente título. Estaba eligiendo algo más difícil: ser padre, compañero y un hombre que aparecía cuando importaba. Había construido imperios, sí, pero ahora estaba construyendo algo más frágil y mucho más valioso. Estaba construyendo una vida. La primera prueba real de esta nueva vida no llegó en forma de enfermedad o complicaciones legales, sino en algo sorprendentemente ordinario. Una reunión de padres y maestros en el preescolar de Lily. Christian nunca había estado en algo parecido antes. La invitación había llegado a casa en la mochila de Lily, un papel arrugado manchado con marcador y migas. Sofía había estado descansando ese día después de una larga sesión de tratamiento y Christian se había ofrecido a ir en su lugar pensando que sería un simple registro. Vestía un suéter azul marino en lugar de un traje, dejó su teléfono en el auto por una vez y llegó 10 minutos antes. Sin estar seguro de dónde pararse o qué decir, no estaba acostumbrado a las luces fluorescentes y los tableros de anuncios llenos de huellas de manos en papel de construcción. No sabía cómo hacer una pequeña charla con otros padres o sentarse en sillas pequeñas sin verse completamente fuera de lugar. Cuando la maestra, la señorita Howard, lo saludó con una cálida sonrisa y le hizo un gesto para que se sentara, Christian se sentó torpemente en un asiento que claramente no estaba diseñado para alguien de más de 1,80 metros. Ella abrió una carpeta etiquetada como Lily Blake y comenzó a explicarle su progreso. Cómo era tranquila pero observadora. Cómo siempre ayudaba a los otros niños a limpiar sin que se lo pidieran. Cómo una vez le regaló su merienda a un compañero de clase que olvidó la suya. Christian escuchó atentamente, profundamente concentrado, como si fuera una presentación de negocios. Pero cuando la maestra continuó, dudó y bajó un poco la voz. «Ella me dijo algo la semana pasada»,
dijo la señorita Howard, golpeando suavemente con los dedos el borde de la carpeta. Dijo que su padre solía vivir en las nubes, pero bajó cuando ella preguntó por él. Así es como lo describió. Christian se congeló. No estaba seguro de qué decir. Se le formó un nudo en la garganta antes de poder hablar. Solo pensé que deberías saberlo, agregó la maestra suavemente. Lo que sea que hayas hecho por ella está funcionando, se siente segura. Eso significa más que los puntajes de las pruebas o las tablas de comportamiento. Cuando regresó a casa esa tarde, Christian se sentó en su auto. Mirando fijamente la casa que solía ver como una simple estructura, ahora se sentía como algo vivo, algo que llevaba el aliento de la gente dentro. Lily corrió hacia la puerta principal para saludarlo. Una mancha de pintura en su mejilla y una cinta medio desatada en su cabello. Abrazó su pierna como si hubiera estado esperando todo el día y cuando la levantó, apoyó la cabeza en su hombro sin decir una palabra. Él la abrazó con fuerza. Su mano acunó suavemente la parte posterior de su cabeza, respirando el aroma de los marcadores. Y jugo de manzana dentro, Sofía se sentía mejor. Se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té y algunos papeles extendidos frente a ella, formularios para un programa de escritura a tiempo parcial que había estado considerando. Levantó la vista cuando él entró y leyó su expresión al instante. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. Él colocó a Lily suavemente en el sofá, dejándola sacar sus juguetes. Luego se giró hacia Sofía con una voz llena de algo cercano al asombro. Dijo: «Bajé de las nubes». Sofía parpadeó. ¿De verdad? Él asintió, sentándose a su lado. Nunca pensé que sería el lugar seguro de alguien. «Lo eres», dijo Sofía, extendiendo la mano para tomarlo, incluso cuando no estabas allí. De alguna manera te sentía. Christian bajó la mirada, abrumado por el peso de lo que se estaba convirtiendo, no porque no estuviera seguro, sino porque importaba mucho y porque, por primera vez, comenzaba a sentirse digno de ello. Más tarde esa semana, Sofía tuvo un chequeo. Esta vez, Christian la acompañó no solo como apoyo, sino como compañero. Se sentaron uno al lado del otro en la sala de espera, hojeando revistas viejas y compartiendo chistes tranquilos. Cuando la llamaron por su nombre, la ayudó a levantarse y caminó con ella hacia la sala de examen. El médico, amable pero firme, les dio un optimismo cauteloso. El tumor se había encogido, su cuerpo estaba respondiendo, y si las cosas continuaban a este ritmo, podría no necesitar una segunda ronda de terapia intensiva. Sofía dejó escapar un suspiro tembloroso y se reclinó en la silla. Sus ojos brillaban de agotamiento y alivio. Christian exhaló sintiendo como si el aire hubiera sido. Lo dejó sin aliento. «Vas a superar esto», se dijo más para sí mismo que para ella. Afuera de la clínica estaban en el estacionamiento bajo un cielo gris. Sofía lo miró y dijo: «No pensé que volvería a tener esperanza». Él la miró y respondió: «Ahora tienes un futuro y quiero vivirlo». Esa noche cocinaron la cena juntos. Bueno, Christian intentó, y Sofía supervisó desde un taburete riendo cuando él le puso demasiada sal a la pasta y derramó la mitad de la salsa. Lily se sentó a la mesa dibujando otra imagen de los tres con corazones flotando sobre sus cabezas, se la entregó con una expresión seria y dijo: «Este es para tu oficina para que no te olvides de nosotros cuando trabajes». Miró el dibujo, luego al niño frente a él, luego a la mujer al otro lado de la cocina y sintió algo que nunca había conocido antes, el tipo de paz que no viene del logro sino de la presencia. Dobló el papel con cuidado y lo colocó dentro de su maletín, no porque lo olvidara, sino porque nunca quería olvidar lo que realmente importaba. El otoño llegó suavemente rozando sus dedos sobre la ciudad con la luz del sol que se desvanecía y las tardes más frescas. Los árboles que rodeaban la casa de Christian comenzaron a sonrojarse con naranja y rojo, y Lily, siempre curiosa, recogió hojas en sus paseos y las mantuvo presionadas entre las páginas de sus libros para colorear. La vida dentro de la casa había comenzado a moverse con un ritmo propio, ya no dictado por emergencias o ajustes, sino por pequeñas y suaves rutinas. Las mañanas estaban llenas de suaves charlas, tostadas y algún que otro jugo derramado.
Las tardes traían risas del patio trasero donde Christian finalmente había aceptado construir una pequeña casa de juegos de madera, principalmente porque Lily se lo había pedido tan dulcemente que no pudo decir que no. Y por las noches, cuando el sol se ponía detrás de los árboles, los tres se reunían para cenar, a veces desordenado, siempre real. Sofía. Su salud continuó mejorando. Había comenzado a caminar sin ayuda. Subiendo escaleras lentamente pero con creciente confianza, sus mejillas tenían más color ahora. Y su voz, una vez tranquila por la fatiga, había comenzado a recuperar su fuerza natural. Hablaba más abiertamente, reía con más libertad e incluso comenzó a escribir de nuevo. Christian había convertido una de las habitaciones de invitados en un pequeño estudio para ella. Lo llenó de diarios, libros y una vista del jardín que siempre parecía calmarla. Se convirtió en su espacio, uno donde podía redescubrir partes de sí misma que la enfermedad había tratado de borrar. Una vez le dijo que estar en esa habitación era como recordar quién era antes de que todo se volviera cristiano de supervivencia. Mientras tanto, estaba cambiando de maneras que nadie de su pasado habría reconocido. Él seguía trabajando, por supuesto, pero con menos obsesión. Mantenía las reuniones concisas, se negaba a las llamadas nocturnas y se tomaba los fines de semana completamente desconectado. Su asistente, Grace, había dejado de preguntarle si se sentía bien y, en cambio, había empezado a enviarle artículos y notas sobre paternidad como «La clase de Lily tiene una excursión, no te la pierdas». Lo apreciaba más de lo que dejaba entrever. La noche después de que Lily se había ido a dormir, Sofía encontró a Christian en la cocina sentado con una taza de té que no había tocado. Parecía distraído, con los ojos fijos en algo invisible. Se sentó a su lado y esperó cuando finalmente habló. Su voz era suave y llena de pensamiento. Pasé años pensando que el poder significaba ser intocable, que si pudiera controlar todo estaría a salvo. Pero esto... Hizo un gesto vago. Esta es la primera vez que siento que estoy viviendo. Sofía le sonrió no con lástima, sino con comprensión, porque finalmente te dejas ser parte de algo más grande que tú, dijo. Y no perdiste nada, lo ganaste todo. Christian se inclinó sobre la mesa. Sus dedos se curvaron alrededor de los de ella. No había planeado enamorarse otra vez. De hecho, había pensado que parte de su vida se había cerrado hace mucho tiempo, encerrada tras puertas de viejos recuerdos y arrepentimiento. Pero ahora sentado frente a la mujer que una vez había perdido y el niño que habían creado sin saberlo, sintió que algo sólido echaba raíces en su pecho. Ya no estaba huyendo del silencio ni persiguiendo el éxito para escapar del vacío. Él estaba quieto, y en esa quietud él se sintieron completos. Ese fin de semana, hicieron un viaje a un lago cercano. No fue extravagante ni planeado con precisión. Empacaron bocadillos, suéteres y el suministro interminable de preguntas de Lily, alquilaron un pequeño bote y flotaron durante horas a través del agua. El nenúfar se acostó en sus regazos, en un momento los ojos cerrados completamente en paz. Sofía apoyó su cabeza en el hombro de Christian y él besó la parte superior de su cabello sin siquiera pensar. El momento no requería palabras. Fue uno de esos raros fragmentos de tiempo donde no era necesario decir nada, porque todo lo importante ya se sentía más tarde esa noche, mientras Lily durmió en el asiento trasero durante el viaje a casa. Sofía se volvió hacia él con una sonrisa discreta y le preguntó, ¿alguna vez imaginaste que tu vida sería así? Él rió entre dientes. Ni de cerca. ¿Echas de menos la versión antigua?, preguntó ella. No, respondió él. Solo echo de menos no haberla encontrado antes. Mientras el auto avanzaba por las suaves sombras de las calles arboladas, avanzaron hacia una vida que ninguno de los dos había esperado, pero ambos sabían que estaban destinados a construir. Y para Christian, que había pasado toda su adultez persiguiendo un sentido de llegada, finalmente entendió que este hermoso momento imperfecto y ordinario, él ya estaba en casa. La primera nevada llegó antes de lo esperado, cubriendo la ciudad de blanco antes del Día de Acción de Gracias. Tomó a todos por sorpresa, excepto a Lily, que saludó la escarcha de la mañana con chillidos de alegría y sus botas en los pies equivocados.
Christian la ayudó a ponerse su chaqueta inflada mientras Sofía observaba desde la puerta envuelta en una bufanda de lana, una leve sonrisa en su rostro. Todavía se cansaba fácilmente, pero el color había regresado a sus mejillas y su risa era más frecuente, ahora más ligera, como si algo pesado finalmente se hubiera levantado. Esa mañana construyeron un muñeco de nieve torcido en el patio delantero completo con una nariz de zanahoria y una de las corbatas de diseñador de Christian, que Lily pensó que era la cosa más divertida que había visto en su vida. A él no le importó. De hecho, se aseguró de dejarlo en el muñeco de nieve para que los vecinos lo admiraran. Dentro de la casa olía a canela y café fresco. Sofía había vuelto a hornear algo que no había hecho en años. El acto de mezclar y amasar parecía calmarla, y la cocina se llenó de música tranquila y el ritmo de un hogar cristiano redescubierto, que una vez pidió la cena en restaurantes de 5 estrellas con una sola llamada telefónica ahora. Conocía los nombres de las herramientas para hornear que nunca supo que existían. No le importaba que cada día trajera nuevos rituales, unos de los que nunca se había imaginado formar parte, pero ahora no podía imaginar su vida sin ellos. Pero no todo estaba exento de desafíos. Una noche, después de que Lily se había ido a la cama y la casa se había instalado en su silencio nocturno, Christian entró en el estudio y encontró a Sofía sentada en el sillón. Su diario abierto en su regazo, las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Trató de ocultarlo, secándose la cara rápidamente, pero él se arrodilló a su lado y esperó sin decir una palabra. Después de unos momentos, ella susurró que a veces todavía se despertaba con miedo de que todo esto fuera temporal, que una mala ecografía pudiera quitárselo, que Christian algún día pudiera darse cuenta de que esta vida era demasiado pequeña para él. Extendió la mano y le tocó la cara. Mirándola suavemente a los ojos con una firmeza que no dejaba lugar a dudas, le dijo que nada de esto era pequeño, que ella y Lily le habían dado un significado a su vida de una manera que ningún éxito había tenido jamás. Dijo que no se iría, ni ahora ni nunca, y que si el miedo volvía, lo enfrentarían juntos. Ella no respondió de inmediato, pero la forma en que se inclinó hacia él dijo más de lo que las palabras podrían decir. Más tarde esa semana sucedió algo inesperado. Christian recibió una llamada de una organización sin fines de lucro que proporcionaba vivienda y apoyo legal para madres solteras. Habían oído hablar de sus recientes donaciones anónimas y lo invitaron a hablar en su recaudación de fondos de invierno. Al principio se negó. No estaba listo para contarle al mundo lo que había sucedido, lo que había cambiado. Pero Sofía lo animó. Dijo que su historia ya no era solo suya, que si podía inspirar a una sola persona a dar un paso al frente para alguien necesitado, valía la pena compartirlo. Así que aceptó la noche de la recaudación de fondos. Christian estaba de pie en un escenario modesto, en un pequeño auditorio con un traje sencillo y sin corbata. No tenía un discurso preparado. Habló de memoria desde el corazón. Les contó sobre una niña que entró a su oficina una mañana y pidió comprar un papá. Les contó cómo ese momento destrozó todo lo que creía saber sobre la vida y cómo lo llevó a redescubrir un amor que pensó que había perdido para siempre. Habló sobre la fuerza silenciosa de una mujer que crió a su hija sola y la forma en que el amor había encontrado su camino de regreso a su vida a través de una segunda oportunidad. Nunca esperó que la sala estuviera en silencio cuando terminó sin aplausos. Al principio, solo quietud, la que surge cuando la gente siente algo real. Y entonces los aplausos comenzaron, primero en silencio, luego más fuertes. No era solo por él, era por lo que su historia representaba. Esperanza, cambio, redención después. Cuando regresó a casa esa noche, Sofía lo recibió en la puerta con una mirada tranquila de orgullo. Lily ya estaba dormida, pero permanecieron juntos en el pasillo un largo rato. Christian la atrajo hacia sí. En voz baja y firme dijo: «Gracias por creer que podía ser más de lo que era». Sofía sonrió, presionó su frente contra la de él y respondió: «Gracias por convertirte en quien necesitábamos».
Esa noche, mientras la nieve caía suavemente afuera y el mundo a su alrededor seguía su curso sin percatarse, su hogar seguía lleno de calidez, de historias de segundas oportunidades, y en el silencio entre palabras, algo no dicho se asentó definitivamente. Ya no estaban reconstruyendo, ya estaban. La primavera regresó lentamente, derritiendo el frío y la quietud. Y con ella llegó la sensación de que la vida ya no se estaba reconstruyendo, simplemente se estaba viviendo. Los árboles afuera de la casa Blake florecieron de un rosa pálido. El aire se llenó con el aroma de la tierra mojada, y los nuevos comienzos y la risa regresaron al jardín como si hubiera estado esperando todo el invierno por permiso. Lily había crecido más alto, sus zapatos ya no se resbalaban de sus tacones, y sus dibujos tenían más detalles, más color y a menudo mostraban 4 figuras. Ahora ella misma, su madre, Christian y un pequeño bebé con una sonrisa del tamaño del sol. Había comenzado a preguntar con la audacia que solo un niño podría manejar si podían hacerle un hermanito o una hermanita. Christian casi se atragantó con su té la primera vez que preguntó, pero Sofía solo se rió. Sus ojos brillaban de una manera que no lo había hecho. Había estado allí hace un año. Los ritmos de su vida se sentían establecidos, pero lejos de la rutina, había calidez en su caos, consuelo en su imperfección. Christian seguía dividiendo su tiempo entre el trabajo y el hogar, pero todos en su empresa habían aceptado desde hacía mucho tiempo que sus prioridades habían cambiado. Se había convertido en el tipo de líder que se iba temprano a las obras de teatro de la escuela, que programaba reuniones en torno a las citas médicas y que una vez detuvo una llamada de accionistas porque Lily quería mostrarle una mariposa que había atrapado en el jardín. Curiosamente, la empresa nunca había funcionado mejor. Ya no lo microgestionaban porque ya no sentía la necesidad de demostrarse a sí mismo cada segundo. No tenía nada que demostrar. Su realización ya no vivía en los números. Sofía había vuelto a escribir con una gracia feroz. Sus ensayos sobre la maternidad, la resiliencia y la redención inesperada comenzaron a circular en línea. Ganando una atención silenciosa por su honestidad y belleza cruda, una pequeña editorial le ofreció un contrato para publicar un libro, y cuando le mostró el contrato a Christian, sus manos temblaron levemente, no por preocupación, sino por orgullo. Le dijo que era solo el principio, y ella le dijo que ya tenía todo lo que necesitaba. El manuscrito crecía página a página. Escrito entre siestas, paseos nocturnos y tazas de café que se enfriaban por la distracción, Lily se sentaba en el suelo a su lado, mientras escribía coloreando o haciendo preguntas sobre la historia. Sofía sonreía y respondía a todos sin dejar nunca de lado a su hija, incluso cuando sus pensamientos estaban sumidos en la revisión. Un domingo por la mañana, bajo el sol suave y pedales dispersos, Christian los llevó a ambos al parque. Era el mismo parque por el que había pasado miles de veces siempre entrando, demasiado ocupado, demasiado desconectado. Pero ese día trajeron una manta, una canasta de comida y ninguna agenda. Sofía yacía en el pasto con los ojos cerrados, disfrutando del sol mientras Lily perseguía patos cerca del estanque. Christian se recostó observándolos, el peso de su antigua vida cayendo cada vez más atrás. Solía pensar que la paz era aburrida, pero ahora sabía que era lo más extraordinario que jamás había sentido. Más tarde esa noche, cuando el cielo se volvió naranja y el aire comenzó a enfriarse, caminaron a casa lentamente. Lily saltó entre ellos. Con una mano en cada una de las suyas, empezó a tararear una canción que había inventado y Christian escuchó, captando fragmentos de la letra que cantaba sobre encontrar cosas sobre familias que no sabías que tenías y sobre papás que bajan de las nubes. Miró a Sofía, que ya lo estaba mirando. Articuló la palabra milagro y él no estuvo en desacuerdo. Cuando llegaron a la casa, Sofía se detuvo en la puerta principal. Miró a Christian y tras respirar hondo le preguntó si todavía quería lo que habían hablado meses atrás. Algo permanente, algo legal, algo que... Dijo por escrito lo que ya se había hecho realidad en sus corazones. Christian respondió no con palabras, sino sacando una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. No había estado seguro de cuándo llegaría el momento,
pero sabía que llegaría dentro. Había un anillo simple y elegante, nada llamativo igual que ella. Sofía no lloró de inmediato. Tomó su rostro entre sus manos y lo besó una vez suavemente, como sellando una promesa. Lily aplaudió desde los escalones sin comprender del todo, pero presentiendo que era algo grande y hermoso. Esa noche contaron historias durante la cena, historias del pasado y sueños del futuro, y se sentía como si las paredes de la casa escucharan, manteniendo esos recuerdos a salvo dentro de ellos. Meses después, la boda fue tranquila, solo amigos cercanos, un patio trasero adornado con luces de colores y Lily arrojando pétalos de flores con un entusiasmo inigualable. Sofía llevaba un vestido que había elegido ella misma, nada extravagante, solo algo que la hiciera sentir fuerte y hermosa Christian. Con un traje gris a medida la miró como si el mundo finalmente hubiera tenido sentido. Intercambiaron votos no escritos por nadie más que hablado con sus propias palabras honestas e imperfectas. Y cuando la ceremonia terminó y Christian levantó a Lily en sus brazos para unirse a su primer baile, no había un solo ojo seco a la vista. La vida que construyeron no nació de la perfección, fue moldeada por oportunidades perdidas, caminos rotos y dolor que aún persistía en rincones tranquilos. Pero también fue moldeada por el perdón al aparecer cuando importaba por el amor que eligió quedarse, incluso cuando tenía todas las excusas para irse. Christian alguna vez había creído que los finales felices eran para otras personas, pero ahora sabía que la verdadera felicidad no era el final de la historia fue la parte que luchaste por construir después de todos los capítulos donde todo podría haberse derrumbado, y esta hermosa y desordenada vida cotidiana fue exactamente el final que él nunca supo que merecía. El final de esta historia es poderoso no porque todo resulte perfecto, sino porque resulta auténtico. Se trata de sanar, no de borrar el pasado. Lo que hace que la conclusión sea tan significativa es que no depende de giros dramáticos o grandes gestos. Se apoya en un amor tranquilo y constante y en la lenta reconstrucción de la confianza y la conexión. El CEO millonario no solo descubre que tiene una hija, descubre el tipo de hombre que quiere ser y esa transformación se siente ganada. La belleza radica en cómo se permitió que las cosas rotas se repararan sin pretender que nunca se rompieron. El perdón de Sofía no es instantáneo y el crecimiento de Christian no es sin esfuerzo. Ese realismo fundamenta el peso emocional de su reencuentro, y Lily, el hilo inocente que los conecta, nos recuerda que la esperanza a menudo proviene de las voces más inesperadas. Al final, esta es una historia sobre segundos. Las oportunidades no son del tipo que se dan fácilmente, sino del tipo por el que se lucha. Y en esa lucha se encuentra un nuevo tipo de riqueza. El amor familiar y un pedazo que el dinero no puede comprar. Ese es el tipo de final que se queda contigo.